Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Estamos platicando sobre un problema neurológico muy importante por muchos aspectos que ahorita vamos a recordar y que es esclerosis múltiple. Les habla jefe del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y me acompaña en esta ocasión el doctor Noel Isaías Plasencia, neurólogo adscrito al mismo hospital. Ahorita, antes de darle la palabra al doctor Plasencia, vamos a recordar lo que estamos platicando este mes, que es esclerosis múltiple. Le llamamos el mes de la esclerosis múltiple porque el último de mayo se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Como todos los días internacionales o mundiales, es un motivo para que se hable sobre el padecimiento y se dé a conocer al público en general en qué consiste, quiénes lo padecen, por qué es importante dar a conocer las características. Muchas veces es para que el público identifique quizá algunos síntomas o manifestaciones que pudieran corresponder a la enfermedad, o bien porque ya la padecen y es siempre muy importante tener una amplia información sobre el padecimiento, con la finalidad de atender de la mejor forma posible. Hay muchas personas que, aún sabiendo que tienen el padecimiento, desconocen cuáles son los recursos disponibles para su atención y están careciendo de esa atención en etapas en las que es muy importante instalar tratamientos porque eso va a cambiar el futuro de esa persona que padece esta enfermedad. Platicamos que no es fácil hacer el diagnóstico, pero en general tratamos de dar como un tip de manera amplia, que es si una persona entre 20 y 40 años, que es la edad habitual en la que la enfermedad aparece, tiene síntomas que corresponden a problemas del sistema nervioso central, y esto les sucede de una manera rápida en cuestión de pocos días y permanece con esa deficiencia durante un tiempo variable, generalmente no más de 4 semanas. Y estos síntomas tienden a mejorar o a desaparecer. Y luego, después de un tiempo, vuelve a suceder otra cosa. Entonces, lo que podemos sospechar es esta enfermedad dentro de este grupo de edad. No quiere decir que antes de estos años no se pueda presentar por primera vez la manifestación inicial de la enfermedad. Después de los 40, pero no es lo habitual. Generalmente. Pero ante un cuadro clínico que es muy sugestivo, pues se considera esta sospecha y se hacen verificaciones para comprobar la enfermedad. Entonces, la evolución de la enfermedad es por brotes. Los brotes consisten en esta deficiencia que dura un tiempo no mayor a 4 semanas habitualmente en su progresión. Se mejora, se quita, después de un tiempo sucede otra cosa y de esta manera, si miramos hacia atrás en la línea del tiempo de esta persona,
podemos detectar que ha habido más de una manifestación, es decir, más de un brote de la enfermedad. Y esto se hace crónico porque puede durar muchos años la persona teniendo estas recurrencias de las manifestaciones del sistema nervioso, que pueden ser visuales, pueden ser de movimiento, pueden ser de sensibilidad, pueden ser de coordinación, pueden ser raramente, pero también sucede, movimientos anormales o incluso epilépticos. Entonces, no es fácil por esta multiplicidad de síntomas y por esta manera de evolucionar. Cuando sospechamos la enfermedad, hacemos estudios para tratar de confirmarla y el estudio primordial es la resonancia magnética que nos va a mostrar lo que les explicamos a los pacientes como manchitas en el cerebro que tienen características ya muy definidas y que son las que van a darnos esta fuerte sospecha y la confirmación de la enfermedad. Estas lesiones que son desmielinizantes van a ser diversas, van a ser varias, a veces muchas, en el cerebro de la persona, en la médula espinal, y van a tener también características que nos dicen que son recientes y otras son antiguas. Entonces, con un cuadro clínico sugestivo o muy, muy altamente sospechoso y una resonancia magnética con manifestaciones de imagen que son también muy sugestivas o características de la enfermedad, vamos a tener la certeza de que se trata de una esclerosis múltiple. ¿Por qué hablo de certeza? Esto es muy importante. Una sospecha no fundamentada no justifica de ninguna manera iniciar un tratamiento de control de la enfermedad, pero si tenemos una certeza, justifica, obliga a que el tratamiento que nos va a ayudar a controlar lo que sucede a lo largo del tiempo con esta enfermedad, pues debemos instalarlo en ese momento porque mientras más pronto la detectemos e instalemos el tratamiento, el futuro será mejor. Bueno, después de este recordatorio de lo que platicamos las semanas previas, ahora vamos a comentar qué tratamientos que modifican la historia natural de la enfermedad existen. Debemos regresarnos un poquito a la historia. La enfermedad se describió en el siglo XIX, se le puso el nombre que actualmente tiene y desde aquellas épocas no había qué hacer con estos pacientes. Los médicos veían cómo iban mal, de mal en peor y hasta la muerte los seguían, pero no había forma de detener la enfermedad ni de modificar la manera de evolucionar. Esto surgió hasta el siglo XX y a partir de entonces, pues ya disponemos de tratamientos que tienen una efectividad no muy alta a lo mejor y otros sí muy alta para poder controlar lo que sucede con esta enfermedad. Bueno, ya les había presentado al doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez, que le voy a ceder el micrófono para que nos platique por qué es tan importante dar este tipo de tratamiento y por qué ha venido en progresión la accesibilidad de medicamentos que actúan, pero que de todas las maneras que lo hagan nos van a ayudar a que la enfermedad tenga un curso distinto a lo que es la historia natural. Bienvenido, doctor Plasencia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora Núñez, por la invitación. Los tratamientos que se
usted bien, modificar la historia natural. La historia natural de la esclerosis múltiple sin tratamiento, pues va a llevar a una persona a que esté en una cama sin poder moverse, dependiendo por completo de los demás para sus actividades y hasta que llega la muerte bajo las circunstancias. Desde hace ya muchos años, desde los 80, tenemos tratamientos que se empezaron a usar. No, sí. 80 con la cetioprina, ciclofosfamida, unos tratamientos que se empezaron a usar para modificar la enfermedad. Desafortunadamente no eran tan efectivos en todas las personas, en algunas funcionaban y con efectos secundarios que en muchas ocasiones pues limitaban su uso. Ya en los 90 aparece otro grupo de medicamentos que ya son específicos para la esclerosis múltiple. Son los primeros medicamentos que se diseñaron para la enfermedad específicamente. Y estos medicamentos son los interferones, así se denominan, los beta-interferones. Un poquito después aparece un medicamento que se llama acetato de glatiramir y constituyeron estos medicamentos el pilar de tratamiento para la enfermedad por muchos años, hasta que aparecieron nuevos medicamentos. ¿Por qué es importante tratar la enfermedad? Pues porque eso va a limitar las recaídas. La enfermedad tiene un curso donde existe inflamación de estructuras del cerebro y de la médula espinal, que esta inflamación es desencadenada por nuestro propio organismo. Son anticuerpos que atacan estructuras de nuestro propio organismo. Los medicamentos que se usan para tratar la enfermedad tienen como finalidad disminuir o evitar que se dé a la inflamación, actuando de tal manera que impiden que esos anticuerpos se formen o eliminándolos de la circulación de la sangre. Esa es la forma en que actúan. Habría que considerar que hay otra forma de la enfermedad que se llama primaria progresiva, donde no cursa con estas recurrencias, y una forma de la enfermedad que se llama secundaria progresiva, donde después de tener recaídas las personas y desafortunadamente no han tenido una buena respuesta a los tratamientos, tienen un mayor riesgo de entonces de desarrollar la enfermedad en esta fase que se llama progresiva, donde los medicamentos que habitualmente usamos ya no son tan útiles. Hay algunos que pueden funcionar, pero los que habitualmente usamos ya no son tan útiles. Con esto solamente quiero decir que es muy importante, es lo que debe quedar en mente, muy, muy importante, iniciar un tratamiento modificador de la historia natural de la enfermedad en cuanto se hace el diagnóstico. Entonces, la enfermedad que ocurre en etapas jóvenes de la vida y que tiene un futuro muy sombrío si no hacemos algo por modificar esa historia natural. Como dijimos, puede a veces ser muy difícil hacer el diagnóstico, pero una vez que tenemos la sospecha fuertemente fundamentada y lo comprobamos con los estudios que mencionamos, especialmente resonancia magnética, es el momento de iniciar el tratamiento. Como todas las enfermedades, la esclerosis múltiple tiene una fase en la que no hay manifestaciones clínicas. Allí no podemos saber que la enfermedad ya está presente en esa persona, aunque a veces se detectan manifestaciones de imagen antes de que la persona tenga un síntoma del que se dé cuenta, cualquiera que sea, perder la visión de un ojo, tener alteración de sensibilidad en una extremidad, tener problemas para hacer pipí, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos saberlo si no estamos ni siquiera yendo al médico porque no nos ha pasado nada? Parece que algunas personas sí van al médico no por pensar que tenemos esta enfermedad, sino porque les suceden otras cosas. Por ejemplo, tienen dolores de cabeza, se golpearon la cabeza y fortuitamente hace el médico que los atiende una resonancia magnética y allí aparecen
lesiones que son fuertemente sospechosas de esclerosis múltiple. Y allí tenemos lo que ahora se denomina un síndrome radiológico aislado, que hasta ahorita es muy controversial si debemos o no iniciar el tratamiento. ¿Qué le parecería? ¿Qué les podemos decir cuando tenemos este descubrimiento fortuito de un estudio que no buscaba esclerosis múltiple, buscaba otro tipo de información, pero aparece algo que nos dice esto es esclerosis múltiple? Bien, es un tema que sí es controversial, pero que cuando uno encuentra lesiones sugestivas de la enfermedad y hace un estudio exhaustivo sin encontrar otra enfermedad que explique las lesiones, se puede dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las lesiones en la esclerosis múltiple pues ocurren y no dan síntomas que la persona pueda notar. En muchas ocasiones tenemos personas que vienen a consulta porque tuvieron una manifestación de habilidad para caminar, no pueden ver bien, y hacemos una resonancia y tienen muchas lesiones de cosas que han pasado antes, pero que no dieron manifestaciones clínicas o que pasaron inadvertidas para la persona cuando menos. Entonces, esto se puede tratar, pero no digamos que la forma de tratamiento debe ser muy, muy conservadora y uno debe tener muchísimo cuidado, porque existen muchas razones para que una persona tenga lesiones en la sustancia blanca del cerebro y no son por esclerosis múltiple. Este es el punto. Lo primero que hay que hacer es descartar cualquier otra enfermedad y si no hay ninguna otra enfermedad que explique lo que pasa y las lesiones son características de esclerosis múltiple, entonces podría tratarse. Eso es lo que yo pienso. Así es. Entonces, sí, cada vez hay menos contradicción en este sentido. Hace algunos pocos años se decía, no, de ninguna manera se debe dar tratamiento porque no tenemos esa gran certeza que nos da el cuadro clínico. Pero cada vez está como virándose un poquito a aceptar que esto es válido y que vale la pena iniciar un tratamiento que ahorita vamos a ver cómo clasificamos los tipos de tratamiento. En esta manera de evolucionar de la enfermedad, después de descubrir fortuitamente la posibilidad de la enfermedad o las imágenes que comentábamos, el siguiente paso, digamos, dentro de este horizonte de la clínica es cuando la persona sí nota síntomas que son sugestivos de la enfermedad que acaba de mencionar el doctor Plasencia. No pueden caminar bien, arrastran una pierna, tienen alteraciones de sensibilidad en una extremidad y esto pues se les presenta y se les quita como ya habíamos mencionado. Allí esta primera manifestación de la enfermedad con síntomas que el paciente nota o los demás le notan, allí le llamamos síndrome clínicamente aislado. También hubo hace años la controversia de si deberá o no tratarse esta primera manifestación de la enfermedad, pero cada vez hay menos dudas de que siendo el debut de esta enfermedad que sabemos cómo va a evolucionar, pues sí vale la pena iniciar un tratamiento. ¿Estará de acuerdo, Noel? Si lo estamos con que las lesiones radiológicas nos pueden indicar el inicio del tratamiento, mucho más si ya tenemos manifestaciones clínicas y obvio también de imagen de que la enfermedad está presente. Entonces aquí como estamos muy al principio, a lo mejor damos lo que se llama el tratamiento de primera línea o de plataforma, que es para iniciar. ¿Usted considera que este es el tratamiento apropiado
para estas dos situaciones que estamos mencionando? Podría ser que sí, en la mayor parte de los casos. Pero si tenemos a una persona que tiene su primer manifestación y la manifestación es medular y es un hombre joven y tiene lesiones en la resonancia magnética que se descubrieron en esta ocasión porque antes no había tenido y que tiene lesiones en el tallo cerebral, tiene cerebelo, tiene en muchos sitios. Ahí, incluso siendo la primera manifestación, podría considerar un tratamiento de mayor eficacia. Por supuesto que en la mayor parte de los casos no va a ser así. La mayor parte de los casos van a requerir un tratamiento de primera línea. ¿Por qué no de mayor eficacia? Porque tiene más efectos secundarios, simplemente. Y solamente se van a reservar para las personas que no tienen una buena respuesta a los medicamentos de primera línea o que tienen factores de mal pronóstico, de que las cosas no van a ir bien con mucha posibilidad. Y entonces, en vez de usar un tratamiento de primera línea y esperar a que tenga una recaída nueva, mejor usamos uno de alta eficacia, por supuesto, hablando con la persona, explicándole los riesgos y los beneficios de dicho tratamiento. Bueno, entonces aquí debemos definir a qué le llamamos tratamiento de plataforma o de primera línea y a qué le llamamos tratamiento de alta eficacia. Ya el doctor Plasencia comentó cuál es la finalidad de dar el tratamiento. La primera finalidad que se adujo como de utilidad para estos tratamientos es evitar la presentación de nuevos brotes. Es decir, se consideraba efectivo un tratamiento cuando se lograba una reducción de la cantidad de brotes en un año o tasa anualizada de brotes, como se le llama en las publicaciones científicas. Entonces, si una persona nos llegaba con el debut y no había tenido otro brote clínico, pues allí iniciamos el tratamiento y estamos esperando que no tenga otro brote. Cuando nos llegan por primera vez, pero en los antecedentes de su historia, vemos que ya tuvo manifestaciones neurológicas de brotes previos, allí tenemos una forma de brotes muy clara y allí pues obviamente también vamos a decir, no tengo dudas, también clínicamente esto es muy, muy definido de esclerosis múltiple y vamos a dar el tratamiento. Y vamos a esperar que con el tratamiento los brotes no regresen. Esa es la primera meta que queremos alcanzar. Y sobre esto se consideró en los estudios de cada medicamento que iba surgiendo, esto como una medida de la eficacia del tratamiento, disminuir la cantidad de brotes. Pero también se vio que hay otras alteraciones que la enfermedad va produciendo. La enfermedad, si bien tiene un proceso autoinmune, inflamatorio, de una manera muy, muy clara durante las primeras fases de la enfermedad, también sabemos que hay una degeneración del sistema nervioso prácticamente al mismo tiempo que la enfermedad inicia y esta fase de degeneración, que es simultánea al proceso de inflamación, se va incrementando con el tiempo, mientras que la fase de inflamación se va reduciendo con el tiempo, aún sin el tratamiento y con mayor razón si aplicamos el tratamiento. Entonces, esta otra parte de la degeneración que va a redundar en discapacidad, va a redundar en alteraciones de las funciones cerebrales especiales o facultades mentales, pues también hay que considerarlo como otra medida de eficacia de los tratamientos,
e igualmente la presencia de lesiones en la resonancia magnética. Como ya comentamos, muchas lesiones no tienen una manifestación clínica. Sin embargo, son lesiones que van a afectar al cerebro y que al irse sumando van a afectar su funcionalidad general. Entonces, también hay que tomar como medida de eficacia el que no aparezcan lesiones nuevas en la resonancia magnética. Así que ahora tenemos varias formas de darnos cuenta que los tratamientos son eficaces y los tomamos como una meta o varias metas de nuestro tratamiento. Cuando hablamos de los tratamientos de primera línea o de plataforma, sabemos, ahora ya visto históricamente el problema, que la eficacia de estos tratamientos iniciales o de plataforma no es muy alta. La reducción de la cantidad de brotes andaba alrededor, o anda, porque todavía son tratamientos que se utilizan, anda alrededor de un 30, un poco menos del 40%, lo cual no es como lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos es un 100% de eliminación de los brotes, pero ningún medicamento ha alcanzado todavía eso, lo cual quiere decir que la enfermedad no se cura, pero sí podemos controlar en la medida de lo posible esta evolución natural. Entonces, la tasa de brotes o la cantidad de brotes con estos tratamientos es una reducción que no rebasa generalmente un 40%. Así que, pues, los investigadores, muy inquietos por esta eficacia no tan buena, pues han trabajado buscando otros mecanismos de acción, otros medicamentos que pudieran ser más efectivos para reducir los brotes y, por ende, todo lo demás que habíamos comentado. Mantener el proceso cognitivo adecuado, que no haya más lesiones en la resonancia magnética, que la reducción del volumen del cerebro no vaya siendo muy acelerada. Y hay algunos otros detalles de sustancias que se verifican en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que nos ayudan también a medir cómo va la enfermedad y cómo va la mejoría. Entonces, nuestros primeros productos que nos resultaron muy efectivos para aquellas épocas, que era muchísimo mejor que lo que anteriormente había o nada había, pues han sido ahora superados por otros medicamentos. El doctor Plasencia hablaba de los efectos colaterales, a lo que le llamamos la seguridad de un tratamiento. Y estos tratamientos de eficacia baja o moderada tampoco tienen muchos efectos colaterales que sean peligrosos. Entonces, la seguridad con estos tratamientos es alta, aunque la efectividad no es tan alta. Y no están exentos de efectos colaterales, como son medicamentos que se inyectan por vía subcutánea o por vía intramuscular, que tienen efectos locales y efectos en todo el organismo. Pues sí tenemos algunas molestias que a veces son muy difíciles de tolerar. ¿Nos recuerda cuáles para los interferones y el acetato, por favor? Sí. Bueno, con mucha frecuencia al momento de la inyección puede ocurrir dolor con una zona eritematosa, digamos, esa sería local roja, pues, que se inflama y duele. Particularmente eso ocurre cuando el medicamento no se aplica bien. Generalmente cuando hay una buena aplicación de la medicina, hay una buena técnica de aplicación, eso no pasa. Con los interferones es muy común que las personas tengan algo parecido a la gripe,
cada vez que se aplica el medicamento pueden tener dolor de cuerpo, pueden tener dolor articular, sensación de flujo nasal, dolor de cabeza. Entonces les recomendamos que antes de aplicarse el interferón se pongan, o mejor dicho, tomen paracetamol. El paracetamol, que es un medicamento generalmente muy bien tolerado, que puede tomarse 500 miligramos o incluso 1 gramo antes de la aplicación. Yo os recomiendo siempre 1 hora antes para que ya tenga el efecto bien del medicamento y luego aplicárselo. Y de esa manera se reducen mucho las molestias habituales, las molestias que no son graves, pero que en muchas ocasiones las personas no quieren sentir. De hecho, eso hace que a veces suspendan los tratamientos, que no los continúen. Entonces, sí es necesario tener alternativas, y las alternativas afortunadamente existen para aquellas personas que no pueden tolerar la medicina o que definitivamente simplemente son incapaces de estarse inyectando y suspenden los tratamientos. Entonces, ya surgieron otros medicamentos y dijeron, bueno, si las inyecciones tan frecuentes, porque los interferones se aplican cada tercer día o 3 veces por semana, y hay uno que se aplica intramuscular 1 vez a la semana. El acetato de glatirámero se aplica diario. La gente se cansa de estarse picando, además de tener algunos de los efectos que ya mencionó el doctor Plasencia. Entonces, buscando opciones de tratamiento, surgieron medicamentos que se toman en pastillas o cápsulas. Y a esto que le llamamos tratamientos orales, porque es la vía de administración, pues fueron muy bien recibidos porque pues la gente deja de picarse, no tiene esa molestia, esto les causa estrés por ver si se aplican bien, si no se aplican bien. En cambio, tomarse algo por la boca, como tomamos muchos otros medicamentos, pues fue algo así como una luz en el horizonte y decir, bueno, ya tengo algo que es efectivo y que no tengo que picarme, no me va a molestar y me lo voy a tomar. Y son tratamientos que se utilizan diariamente como muchos otros tratamientos, como los de la presión arterial, por ejemplo, o los tratamientos para la glucosa, etcétera. Entonces, hay que tener un apego, eso es muy importante, porque si no se toman puntualmente en la cantidad que se prescribe, pues obvio que el efecto no va a ser tan bueno, pero tienen la comodidad los orales de que no van a molestar con los piquetes. ¿Cuáles son los orales que tuvimos primero, Noel, y luego qué surgió después? Bien. Los orales primeros, si mal no recuerdo, tuvimos el metilfingolimod primero, dimetilfumarato y teriflunomida. De estos, quizás el que tiene más efectividad de los 3, y se puede considerar incluso un medicamento de alta eficacia, es el fingolimod. Los otros son muy buenas alternativas para evitar las inyecciones, pero también es cierto que algunos de ellos tienen más efectos secundarios. Entonces, más efectos secundarios de otro tipo ahora, ya no el de los piquetes. Pero bueno, eso facilita que las personas cumplan con el tratamiento, porque simplemente por el hecho de no estarse picando, de no estarse inyectando todos los días o cada tercer día. Eso es algo muy, muy importante, porque al final nosotros damos un tratamiento, pero quien lo recibe es quien decide si se lo pone o no. Entonces nosotros le decimos, póngaselo. Oiga, pero es que me duele. No, usted se lo tiene que poner, y no se lo pone. Entonces de nada sirve lo que supuestamente estamos haciendo de trabajo. Tenemos que coincidir y tenemos que llevar un acuerdo, y si la persona pues definitivamente no va a usar el tratamiento, pues entonces mejor cambiarlo a una hora que sí le beneficie. Lo que estamos buscando al final es el beneficio de la persona,
Si disponemos del recurso, usémoslo. Otra manera de asegurar que hay un cumplimiento en la administración, llamémosle ya no aplicación, en la administración del tratamiento, como es con la vía oral, es otro tipo de medicamentos que también vienen para inyectarse, pero se inyectan en infusión. Estas infusiones quiere decir que se aplican en una solución donde van a estar, digamos, diluida la sustancia útil y esto se aplica por la vía intravenosa durante un periodo de tiempo corto, un par de horas, un poquito más en ocasiones. Y estos medicamentos por infusión también nos garantizan a los doctores bastante mejor el cumplimiento porque los pacientes deben acudir al lugar a donde se apliquen. Y ahora muchos centros que atendemos esclerosis múltiple contamos con lo que se llaman salas de infusión. Es decir, son lugares donde la persona llega de su domicilio, se sienta en un reposet, se le aplica una venoclisis, que es esta agujita que se pone en una vena, una tripita que se pone en una vena y se conecta a un suero, donde viene el medicamento. Entonces, de esta forma, tenemos esta aplicación supervisada porque estamos vigilando al paciente durante la aplicación y llevamos el registro de que viene a aplicarse con puntualidad. El primero de estos medicamentos de que dispusimos se llama natalizumab y tiene una aplicación cada 4 semanas. Y resulta que el natalizumab es de los de bastante alta eficacia, muy alta eficacia diríamos, porque reduce la cantidad de brotes. Decíamos los interferones y el acetato en un 30 menos del 40%. La teriflunomida y el dimetilfumarato lo reducen alrededor de un 40 y un poquito más por ciento. El fingolimod un poco más arriba, por el 50%, y el natalizumab reduce un 65-70%. Entonces, la efectividad es mayor. La facilidad de administración yo diría que es bastante buena porque es aplicar en la vena, vigilar y el paciente se va a su casa y hasta el siguiente mes va a regresar. Tiene este buen efecto para reducir los brotes, pero sí tiene inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? ¿Qué cosas vigilamos cuando damos un tratamiento con natalizumab? Bueno, estos medicamentos, al ser más potentes, pueden hacer que las defensas bajen mucho. Tenemos que estar muy pendientes de los componentes de la sangre, hacer evaluaciones. Y particularmente se ha relacionado con la infección de un virus denominado JC, que son las iniciales de la persona que descubrió este virus. Este virus suele atacar a las personas que tienen sus defensas bajas y se ha relacionado principalmente con el uso de natalizumab después de tiempo de estarlo usando. Esto no va a ocurrir cuando uno comienza un tratamiento. Siempre tenemos el cuidado de pedir si la persona anticuerpos contra este virus antes de empezar el tratamiento con natalizumab. En México prácticamente todos hemos tenido contacto con ese virus. Significa que tenemos anticuerpos. Pero aquí depende mucho del nivel de anticuerpos que se tengan, qué tan elevados están, primero. Y segundo, ir haciendo en el tiempo una comparación para ver si estos anticuerpos no se elevan, por supuesto. Y la recomendación es que después de cierto número de dosis, bueno, este
este cuidado debe ser más meticuloso, debe ser con más frecuencia, y ante el primer indicio de que algo no estuviera bien, de que tuviéramos una elevación importante de los anticuerpos, cambiar a otro tratamiento. Eso es lo que se debe de cuidar principalmente. Hasta hace unos años, cuando ya había natalizumab, que ya tiene bastantes años de uso, pues ya no teníamos a dónde cambiar, porque ya no había ningún otro tratamiento que pudiera ayudarnos. Y si del natalizumab teníamos que hacer la suspensión, pues teníamos que bajarnos un escalón para seguirle con un tratamiento de los de menor efectividad, de los llamados de primera línea. Pero ya tenemos otros tratamientos que se llaman de alta efectividad. Y el doctor Plasencia mencionaba que había una modalidad de tratar a los pacientes y decir, bueno, es una esclerosis múltiple que no está muy severa, vamos a dar tratamientos de primera línea, vigilamos en el tiempo, no hay un incremento en las recaídas, no hay un incremento en la discapacidad, podemos continuar. Pero si esto cambia y vemos que hay falla en la respuesta al tratamiento, tenemos que subir un escalón para un tratamiento de efectividad mayor, que aunque tenga también mayor riesgo en cuanto a efectos colaterales, pues va a ser necesario usar. Y esta manera se llama de después, con el tiempo y las experiencias, se vio que algunos casos requieren tratamientos de alta efectividad, aún desde el primer momento en que hacemos el diagnóstico. Y a esto se le llama tratamiento de inducción. Nos define a qué le llamamos tratamiento de inducción, a quién le viene mejor aplicárselo, qué características tienen estos pacientes que van a requerir un tratamiento de inducción y con cuáles recursos disponemos actualmente para esta modalidad de tratamiento o de escalamiento, porque también pueden venir por escalones, por etapas y finalmente llegar a este tipo de medicamentos. Sí, con gusto. Hay personas que tienen esta enfermedad y que la enfermedad tiene un comportamiento muy agresivo. Se acaban de diagnosticar y ya tienen alguna secuela de la primera brote que tuvieron de la enfermedad. Tienen muchas lesiones en el cerebro y muchas de ellas están activas. Esas personas son candidatas ideales para un tratamiento de inducción. ¿Qué significa eso? Usar un medicamento que es muy potente para bajar muy rápidamente las defensas y decirlo de alguna manera, apagar la enfermedad rápidamente. ¿Por qué? Porque si la enfermedad permanece activa más tiempo, va a dar lugar a más lesiones y a más secuelas. Es lo que intentamos hacer. Las personas ideales para esto entonces son aquellas que llegaron con nosotros apenas, que tienen que hicimos el diagnóstico, pero que han tenido, por ejemplo, 2 brotes en el transcurso de unos meses y que la lesión está llena de lesiones activas. Eso es un buen ejemplo para un tratamiento de inducción. Los medicamentos que usamos para inducción, hay 2 que son muy efectivos, que son el alemtuzumab y la cladribina. Estos 2 medicamentos se tienen que administrar. Hay que ser muy cuidadosos porque van a provocar un descenso muy rápido de componentes de la sangre y uno tiene que estar pendiente de esos aspectos, y además de eso pueden provocar que la defensa baje muy rápido y, por ejemplo, en el caso del alemtuzumab se recomienda dar un tratamiento con un medicamento para evitar una infección por el virus del herpes. Ese tratamiento debe tomarse al mismo tiempo que se inicia el tratamiento con alemtuzumab y mantenerlo durante un periodo más largo del tiempo del habitual. Entonces, son medicamentos que uno debe tener más cuidado, pero que pueden rescatar a una persona que tiene enfermedad muy, muy activa. Esas serían las indicaciones. Así es. Un poquito intermedio tenemos otros tratamientos que
se aplican un poquito diferente. Estos dos que mencionó el doctor Plasencia tienen la peculiaridad de que no se van a aplicar de manera continua. Por ejemplo, el alemtuzumab se aplican 5 inyecciones por infusión en el primer año del tratamiento y al año siguiente se aplican 3 y ya. Y se supone que con esto ya la enfermedad se apaga y se va a mantener bien y a lo mejor ya no va a requerir otro tratamiento nunca más. A lo mejor sí, y si así sucediera, pues se puede mantener un tratamiento de mediana eficacia posteriormente, o a lo mejor repetir por una vez más este ciclo de aplicación de las 5 inyecciones la primera vez y 3 la siguiente al año posterior. La cladribina se aplica de una manera parecida. La cladribina es un tratamiento de pastillas que se aplica durante una semana en el periodo inicial. Al mes se aplica otra dosificación similar y un año después se repiten estos 2 ciclos con un mes de separación y también allí se termina el tratamiento. Tenemos por otro lado otros medicamentos que se utilizan también en infusión o bien subcutáneos que nos van a permitir un periodo más largo entre cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, ocrelizumab o rituximab que se aplican semestralmente, o bien uno que está por llegar al país que se llama ofatumumab, que se aplica, bueno, va a llegar, me aclara el doctor Plasencia que ya está, sí, ya está disponible en el país, pero no todavía en las instituciones. Por eso digo que va a llegar, porque trabajando en una institución, y ahorita vamos a hablar por qué es tan importante mencionar a las instituciones. Entonces, este otro medicamento que es nuevo, relativamente más nuevo que los que hemos mencionado, este tiene una aplicación mensual por vía subcutánea. Entonces tenemos modalidades que ya mencionamos, que son diversas y que nos permiten mayor comodidad para el tratamiento de los pacientes y también una mayor efectividad. ¿Por qué nos preocupa tanto esto de las instituciones, Noel? Porque hemos hablado de cómo es la enfermedad, cómo son los pacientes, pero también tenemos que hablar de los recursos monetarios que hay para la atención de los pacientes. Porque además de lo que cuestan los tratamientos, tenemos que agregar que muchos de los síntomas, de lo cual vamos a hablar la semana que viene, que muchos de los síntomas requieren tratamientos específicos para alivio. Y también requerimos controles de estudios de laboratorio y de resonancia magnética periódicamente, lo cual incrementa el costo de la atención de manera global y a veces lo incrementa muchísimo. Pero nos vamos ahorita a comentar sobre el costo de los tratamientos modificadores de la enfermedad, por lo cual las instituciones juegan un papel muy importante. Sí, vamos a poner el ejemplo de 2 tratamientos. Uno, alemtuzumab, que es un excelente medicamento que se aplica, por ejemplo, el día de hoy se comienza la aplicación durante 5 días, luego uno se espera un año y se tiene que volver a aplicar. Y las personas pueden estar ahí con un seguimiento de exámenes de sangre, se recomienda mensual, de resonancia magnética, y si todo va bien, en la vida se lo vuelven a aplicar, lo cual no suele ocurrir. Generalmente a los 2, 3 o 4 años se tiene que volver a aplicar el medicamento.
El costo del primer tratamiento asciende aproximadamente a $1,500,000 de pesos. El segundo tratamiento asciende a cerca de $1,000,000 de pesos. O sea, estamos hablando de que en 2 años las personas tendrían que gastar cerca de $2,500,000 o $3,000,000 de pesos. Eso es uno de ellos. Si hablamos de algunos otros, pues tienen un costo más o menos mensual. Por ejemplo, el natalizumab, de unos $40,000 pesos. Calculemos al año son $480,000 pesos. Multipliquémoslos por unos 3 o 4 años que pudiera usarse el medicamento. Y ya tenemos $1,600,000 pesos. Y tiene que seguirse un tratamiento. O sea, quizás ahí o mantenemos el natalizumab o lo cambiamos por otro que sea también de alta eficacia. No podemos regresar uno de baja eficacia. Si se dan cuenta, estamos hablando de unas cantidades de dinero que son exorbitantes, que ni un seguro de gastos médicos, a menos que sea un seguro ilimitado, podría sostener. De ahí la importancia de que estos medicamentos estén disponibles en las instituciones. Y afortunadamente, cuando menos en el caso del ISSSTE, tenemos disponibles prácticamente todos, a excepción del ofatumumab, que es muy reciente en México, pero que seguramente en un año, 2 años lo tendremos incluido, porque se ha ocurrido con todos los demás. Entonces tenemos esa gran oportunidad de tener una oferta de medicamentos para nuestros pacientes que es muy amplia y tratamos de esa manera de elegir el que mejor es para cada uno de ellos. Entonces, pues si hacemos cuentas allí con su lápiz y su papel o su calculadora, con el ingreso promedio de una familia mexicana, un tratamiento de este tipo es insostenible. Las instituciones de seguridad social como el ISSSTE, el Seguro Social, el Ejército, la Naval, etcétera, sí tienen provisión de estos medicamentos y pueden proveer de las consultas, proveer de los estudios de laboratorio y de la resonancia magnética para un adecuado seguimiento de los pacientes, pero nadie que lo tenga que pagar de su bolsa podría mantenerlo, y solo con seguros ilimitados hay personas que sí pueden sostenerlos. Entonces es muy importante tomar en cuenta también los costos, porque uno dice, ay, pues yo quiero este medicamento, pero hay que sacar cuentas. Hay que sacar cuentas y recuerden que en las instituciones, pues el presupuesto está dado por un apoyo del gobierno. Hay un presupuesto de gobierno en todas las instituciones que mencionamos. En algunas de ellas hay un apoyo de los empleadores, como es en el IMSS, y en las que no son de empleadores privados, el gobierno sigue siendo el que provee el presupuesto. Entonces, de los pacientes que están en instituciones de este tipo, tienen la fortuna de poder disponer de estos tratamientos que queremos que se utilicen de la manera más razonada, más prudente posible, de acuerdo a cada caso, y mantener los tratamientos por tiempo indefinido. Es decir, un tratamiento está funcionando, se va a seguir por tiempo indefinido, y si es el resto de la vida, es el resto de la vida. Y si no hay una buena respuesta en un momento dado, aunque la hubiera habido al principio, tenemos que escalar a otro de mayor efectividad con un costo mayor. Entonces es necesario que los pacientes sean atendidos por especialistas en neurología con experiencia en el uso de estos medicamentos, con la finalidad de este uso racional apropiado para cada una de las necesidades que los pacientes tienen. Y bueno, pues ya nos anunciaron que nuestro tiempo se termina. Como todos los programas, tenemos que concluir. Nada más invitándolos a que nos escuchen la próxima semana, porque además de estos tratamientos tenemos que agregar otros para mejorar la calidad de vida
por los síntomas que la enfermedad va dejando. Me resta agradecer al doctor Plasencia su presencia, el que nos haya compartido su conocimiento y experiencia, y a ustedes su atención. Muchísimas gracias, Noé. Muchas gracias, doctora Mías. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene. Espero sigan interesados en el tema y podamos seguir platicando de algunos aspectos que todavía nos faltan. Hasta luego todos. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.